Buenas tardes. Bueno, entonces empiezo contándoles que aquí, pues en la sección de notas de clase, pues en la sección material el canal material de clase donde dice notas de clase, ya les agregué pues unos códigos, obviamente pues en MATLAB. Si ustedes quieren, pues igual pueden buscar sus propios códigos en cualquier otro lenguaje, porque digamos que para la evaluación que sigue, pues lo vamos a necesitar. Porque hacer esto a mano, pues digamos que puede ser un poco complicado. Entonces la idea es que ustedes tengan un código para que puedan ejecutar el algoritmo, el de la ruta más corta, árbol de expansión mínima, o el que vamos a ver ahora, que se llama el del flujo máximo. Aquí pues ya los tienen disponibles, igual ustedes pueden buscar también sus propias versiones. Lo importante es que ustedes entiendan pues cómo está programado el código, ¿no? Si como una función, bueno, cómo ingresan los datos, todo eso, pues es lo importante, entender el código y saber pues leer los resultados. Entonces, bueno, recordemos que la clase pasada estábamos trabajando uno de los problemas, pues, digamos, famosos así de la parte de redes, que es el problema de la ruta más corta. Pues, como les había comentado ese día, esto, digamos, que no tiene como una notación estándar. Dependiendo, pues, del libro de ustedes, de cuánto vayan a ver eso, en algún artículo, algún video así en internet, lo hacen de manera ligeramente diferente, la parte de la notación. Pero el algoritmo, pues, en el fondo es como la misma estructura. Se trata de ejecutar un etiquetado, aunque también hay un método que es haciendo una tabla, es el método pues más complicado que se inventaron para algo simple, pero lo más fácil es con etiquetas, y pues las etiquetas generalmente pueden ser así, ¿no? Como les había dicho, pues la etiqueta puede escribirse así. Lo importante es que el primer número representa una distancia acumulada, el segundo número representa el nodo de precedencia, el inmediatamente anterior, y en ocasiones se acostumbra a poner un tercer número, que es la iteración. Pues me parece que no hace falta poner eso, no hace falta pues complicar mucho la notación, y pues lo podemos ejecutar así, sin ese número entre paréntesis para la iteración, o así, como a ustedes les parezca pues más simple. Lo importante es que respetamos como esa convención. El primer número es la distancia acumulada y el segundo número es el nodo inmediatamente anterior, el nodo de procedencia. Bueno, ese algoritmo pues tiene pues aplicaciones no evidentes, ¿no? Que pues ni siquiera creo que vale la pena trabajar aquí, ¿no? Como ejemplos. Aquí habíamos visto como aplicaciones, digamos, no evidentes, ¿no? Aplicaciones más interesantes. Una de las aplicaciones que yo les había comentado, y precisamente por eso les dejé eso como la segunda parte del trabajo práctico, es en el procesamiento de imágenes, en especial la parte de las imágenes médicas. Con este algoritmo se puede, digamos, entre dos puntos, en una imagen médica que corresponde al mismo tejido, por ejemplo, una parte pues, del pulmón o del riñón, o dos puntos en la parte del hueso, se puede hacer un camino que vaya siguiendo exactamente ese tejido, sin pasarse a otro. Porque ese camino, pues dentro de la imagen estará siguiendo, digamos, la ruta más corta, pues porque obviamente, ¿no? Está buscando los píxeles que sean de un, digamos, un número parecido al que se tiene. Cada tejido, pues, en las imágenes médicas, generalmente eso varía de 0 a 2500, 2600, y pues en las que son en formato TAC, pues con rayos X, lo que se codifica es la densidad. Si es muy denso, se pone blanco; si es poco denso, se pone negro. Entonces, pues, por ejemplo, si estamos hablando del hueso, sería pues valores por encima de 2300, 2500, y pues eso es lo que haría entonces el algoritmo de la ruta más corta. Iría buscando los píxeles que están por ese rango de valor de tal manera que se llegue al otro punto, pero pues con la ruta más corta, ¿no? Y gráficamente se vería así. Entonces, bueno, espero que ya hayan trabajado algo para esto. Recuerden que eso pues lo tienen que entregar el jueves de la próxima semana, el 30, y ese mismo día hacemos una evaluación sobre la parte de redes. Ahí les voy a activar pues en seguir toda una parte para que entreguen eso. Recuerden que la idea es que ustedes hagan una exposición muy pequeña, por ahí de 5 o 10 minutos máximo, donde ustedes me digan pues qué hicieron, cómo programaron el algoritmo, y lo ejecuten ahí y quieren ver unos resultados. Ustedes verán pues cómo hacen el video, ahí tiene pues muchas opciones. Me mandan el link del video para poder ver qué fue lo que hicieron. Recuerden que se lo pueden trabajar en grupos.
Y no olviden que por ahora no vamos a trabajar pues como directamente con imágenes médicas. De pronto al final pues si cada tiempo hacemos algo así, puede ser en MATLAB o en Python, que pues hay librerías que también trabajan eso. Pero pues la idea es que ustedes escriban matrices, digamos, cuadradas, pueden generar una matriz aleatoria y ustedes verifiquen, ¿no? Ustedes verifiquen manualmente que lo que les produce, la matriz que les produce a ustedes el código corresponde con lo que uno espera, ¿no? La matriz que se espera es la que guarda, es la que corresponde a una matriz de adyacencia para la red que está construida con las diferencias de los píxeles cercanos. Entonces, si tenemos una imagen, por ejemplo, de 4x4, perdón, de 2x2 píxeles, en total 4, lo que se produciría es una matriz de 4x4, es decir, en general, si tenemos una imagen de n por n, lo que se produce es una matriz de adyacencia de tamaño n a la 2 por n a la 2. Y recordemos que estos números, este 15, este 13 que se ven aquí, representan estas diferencias, ¿no? Aquí la diferencia pues es 13, aquí la diferencia es 15, así. Entonces esa es la idea, hacer eso pues de manera automática, ¿no? Y cuando se haya hecho eso, digamos, pues, se haya hecho bien, se puede aplicar para lo, digamos, el mismo tejido dentro de una imagen médica. Uno selecciona dos puntos de un mismo tejido, dos puntos, pues, por ejemplo, de hueso, y cuando uno ejecuta el algoritmo de la ruta más corta sobre esta matriz, recuerden que esta matriz está asociada a la imagen, uno ve que se forma exactamente ese camino. El camino que une esos dos puntos sin salirse del tejido. Es bastante interesante pues, ver esa aplicación, entonces me parece pues, que es algo diferente, pues no es como una aplicación típica, ¿no? Bueno, hoy quería pues también mostrar como otra aplicación que de pronto uno no se imagina así como tan obvia pues para ese problema, y es que con ese algoritmo se puede, digamos, diseñar una estrategia para hacer el reemplazo de un equipo. Ya no era que me refiero con eso. Este pues es uno de los ejemplos que me parece interesantes que hay en el texto guía. Son problemas que si uno ve así, uno dice, bueno, pero ¿qué aplicamos aquí? ¿Qué algoritmo se usa? Y pues se usa el algoritmo de la ruta más corta. Lo seleccioné por eso, porque es un ejemplo pues interesante, no es como el típico ejemplo que busque la ruta más corta para hacer una transmisión de datos o para un viaje, pues eso son problemas donde obviamente se resuelve con el algoritmo de la ruta más corta. Bueno, ahí se está hablando pues como de una empresa que dice que está desarrollando una política de reemplazo. Eso de la política de reemplazo, pues en general de cualquier tipo de equipo, aquí pues es de automóviles, eso de la política consiste en decir cada cuánto se reemplazan los equipos, es decir, van a comprar equipos y se van a reemplazar cada 3 años o cada 2 años, así. Se tiene que establecer cada cuánto. O se compra equipos y se los hace durar 5 años y después se los cambia y se los hace durar 2 años. Bueno, eso pues, esa es la política de reemplazo de equipo. Entonces aquí se habla pues de una flotilla de automóviles. Y bueno, eso se debe cumplir, dicen un horizonte de planeación de 4 años. Supongamos que sea pues como un periodo de algún político, de algún alcalde, así, algún gobernador, pues que un periodo de 4 años ahí. Un presidente pues de una compañía que tiene esa limitación de tiempo. Eh, y al inicio de cada año, pues se tiene que decidir si ese equipo, en este caso es cada año tiene que decidir si los equipos se conservan un año más. O sea, cada decisión pues tiene consecuencias, ¿no? Porque si se los conserva mucho tiempo, pues habrá muchos gastos de mantenimiento, ¿no? Si se los cambia cada año, pues también es costoso, ¿no? Porque pues, comprar equipos nuevos cada año no es la idea, ¿no? Se trata de eso. ¿De qué manera administrar los equipos? ¿Cada cuánto cambiarlos? ¿Cuánto tiempo mantenerlos? Entonces, cada año se decide si el automóvil se conserva o se reemplaza. Bueno, y hay otra limitación, ¿no? Vea, siempre hay que tener en cuenta esas dos limitaciones. Cuando se habla de eso de política de reemplazo, de cambio de equipos, ¿cuál es el horizonte de planeación y cuál es el tiempo máximo de un equipo para estar en servicio? Aquí pues dicen que un automóvil, bueno, muy exigente, no máximo 3 años.
están poniendo esa condición. Pues un equipo podría durar mucho más tiempo, ¿no? No menos, dependiendo del equipo. En ese caso, eso. Entonces, datos importantes. Horizonte de planeación y el tiempo máximo de servicio de algún equipo. Listo. Y después lo que se da es una tabla con unos valores estimados donde se dice cuál es el costo para reemplazar un equipo que se adquirió en tal año y se mantuvo en operación tantos años. Miren, ¿por qué aquí dice adquirido el inicio del año y ahí está 4? Por esto. ¿Por qué se dice que es un horizonte de planeación de 4 años? Entonces en la tabla tiene que haber 4 filas. Y como aquí dice que todo automóvil debe estar en servicio de 1 a 3 años, estos son las columnas. Es un problema pues también muy típico que se resuelve con la parte de redes de la ruta más corta. Con que tengamos este problema, todos los demás problemas de reemplazo de equipos son iguales. Simplemente es ver el horizonte de planeación y el tiempo de servicio de los equipos. Con el horizonte de planeación se hacen las filas, con el tiempo de servicio se hacen las columnas. Y lo que está expresado aquí, pues representa eso. Por ejemplo, ¿qué significa este número 5400? Aquí me dice que si un carro es adquirido en el año 1 y ese carro se mantiene 2 años en operación, reemplazar ese carro, el costo de comprar pues uno nuevo, ¿no? Cambiarlo por uno nuevo, es de 5400. Eso es lo que significa, ¿no? O sea, ese es el costo adicional, ¿no? O sea, vende el carro pues y 5400 más para tener un carro nuevo. Mire que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, entre más tiempo se demoren en hacer el cambio, es más costoso, ¿no? Pues porque el carro que van a vender ya es más barato y para comprar uno nuevo tiene que poner más, ¿no? Tiene sentido eso, ¿no? Entonces ya sabemos lo que significa eso. Por ejemplo, ¿qué significa este número, no? Significa que si se compra un carro en el segundo año y se lo mantiene en operación 3 años, el costo del reemplazo de ese carro es de 8.700. Entonces, bueno, pues ese es un caso típico. Generalmente se hacen pues, ciertas estimaciones y según esas estimaciones lo que se pide es, entonces, en ese horizonte de planeación de 4 años, y teniendo en cuenta que un carro dura máximo 3 años, bueno, se pone esa condición. Y teniendo en cuenta estos costos de reemplazo, según el año de compra y el tiempo de operación, ¿cuál es la mejor política de reemplazo? Uno diría, pues la mejor política es comprar y nunca cambiar, pero es que es imposible. O sea, porque miren, máximo 3 años de servicio, un horizonte de 4 años. Entonces, si se compra un carro, aguantaría máximo 3 años, ¿no? Entonces, por obligación, tocaría cambiarlo el tercer año. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer eso para que el cambio en ese periodo de 4 años sea lo más económico posible? De eso se trata. Mire que es una idea sencilla. Obviamente, pues esto puede ser algo mucho más complejo, ¿no? Puede ser una tabla mucho más compleja, lo importante es que siempre es igual. Hay un horizonte de planeación, que son las filas, y hay un tiempo de servicio, que son las columnas. Con eso se hace una tabla, y con la tabla sacamos una red, y con la red la respuesta es la ruta más corta. Pero bueno, la pregunta es cuál es la red. Bueno, pero otra pregunta que a uno se le ocurre, ¿y por qué aquí hay unos datos que están como que no hay nada, ¿no? Como vacío ahí, como una rayita? ¿Por qué? Porque eso significa que ese dato no importa porque o sea, no tiene sentido poner un dato ahí porque significaría obligatorio cambio para ese vehículo. Miren, voy a dejar que raya acá, este. ¿Qué significa eso? Que si un automóvil se compra en el año 4, ¿será posible que tenga 2 años de servicio? No, porque el problema dice un horizonte de planeación de 4 años. Se estaría pasando el tiempo del horizonte de planeación, no es lo mismo. Si un automóvil se compra en el año 3, ¿cuál es el tiempo máximo de servicio que pueda tener? 2 años, todo el año 3, todo el año 4. Pues máximo 1, 2 años. Un automóvil comprado en el año 3 no podría tener 3 años de servicio. Ahí está pues como la idea, ¿no? ¿Por qué aquí aparecen datos como que no me están dando?
es que no me los pueden dar, porque estarían contradiciendo la política pues, que se estableció, ¿no? Horizonte de planeación, años de servicio, bueno. Entonces la idea es esa, decir cuál es la mejor estrategia, cuándo comprar, cuándo cambiar, para que en esos 4 años el gasto sea pues lo más pequeño posible. Voy a poner aquí, la forma, digamos, de hacer el reemplazo de la manera más económica posible. Bueno, pongámosle el modo más económico. Entonces, lo primero es que eso pues, es una red. Pero entonces la pregunta es ¿cómo? Eh, bueno, esto como siempre es opcional. Ustedes pueden empezar como suponiendo que los años son los nodos o que los años son los arcos. Me parece más cómodo trabajar como tomando los años en los nodos, en los vértices. Entonces vamos a trabajar 4 años. Entonces voy a poner aquí, de la tabla anterior podemos sacar la siguiente red. Es lo mismo que les había dicho con el problema de la ruta crítica. Bueno, entonces la red vamos a hacerlo con esa convención. Cada nodo, cada vértice representa el año donde fue adquirido el equipo. Entonces tenemos 4 años. Y van a ver que aquí también nos hará falta como una especie de nodo ficticio, nodo auxiliar, al final, para poder pues completar todos los datos. Entonces cada uno de estos nodos es año 1, año 2, año 3, año 4, pero recuerden, no significa 3 años de servicio, significa año 3, adquirido en el año 3. No significa 2 años de servicio, significa adquirido en el año 2. Listo, entonces, ahora sí, los arcos representarán el costo de pasar de un año a otro, ¿no? Entonces, pasar del año, pongámoslo así, pasar del año 1 al año 2, ¿cuál sería el costo? O mejor dicho, en la tabla, ¿eso cómo se interpreta? ¿Cómo se pasa del año 1 al año 2? Pues se pasa del año 1 al año 2 comprando un automóvil en el año 1 y manteniéndolo un año de servicio. Es decir, aquí, 4.000. Así es que se pasa del año 1 al año 2. Se compra un automóvil en el año 1 y se lo mantiene un año de servicio. Entonces aquí el peso es 4.000. Mire que es muy importante, ¿no? Uno cuando va a construir una red a partir de un problema, uno debe tener claro qué representan los nodos y qué representan los pesos de los arcos. En este caso los nodos representan estos y los pesos de los arcos son esos valores de la tabla. Bueno, entonces, ¿cómo se pasa del año 2 al año 3? Pues fácil, ¿no? Se compra un carro en el año 1 y se lo mantiene un año de servicio. Así estamos, perdón, un carro en el año 2 y se lo mantiene un año de servicio, es decir, se pasa de 2 a 3. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es el costo asociado a esa decisión? Comprar un carro en el año 2 y tenerlo un año de servicio.
Mire que estaría debajo del 4000, sería 4300. Lo mismo aquí, 3-4. El arco 3-4 es, compramos un carro en el año 3 y lo mantenemos un año de servicio para que llegue hasta el año 4. Comprado en el año 3 con un año de servicio. Un costo de 4800. Y miren que aquí me quedé como así, como corto, ¿no? ¿Y dónde metemos estos 4900? Miren, por ahora íbamos bien. Este lo ingresamos aquí, este lo ingresamos aquí, este lo ingresamos aquí, pero miren que me quedó faltando uno, ¿no? Un carro comprado en el año 4 puede tener máximo un año de servicio. Y este número en alguna parte lo voy a poner, entonces acá lo que se puede poner es un nodo pues, auxiliar, que lo podemos llamar fin. O lo pueden llamar año 5, como quieran, ¿no? Puede ser año 5 o fin. Lo voy a llamar año 5 entre paréntesis fin. Pues lo importante es que este nodo pues, es como auxiliar. Este es el equivalente del nodo final que poníamos en el problema de la ruta crítica. Sin ese nodo hay un dato que no se podía descargar. En este caso sería este dato. Y ahora sí. Ahí le ponemos el 4900. Miren que ya con eso estamos... Uy, yo creo que me quedé corto de espacio aquí. Bueno, me toca bajar un poco. Ya con eso estamos utilizando todos estos números. Entonces la pregunta es, ¿y estos qué? ¿Y estos qué? Cada uno de esos números tiene que ser el peso de un arco. Ahora, los números que representan el costo de cambiar un equipo después de 2 años, pues obviamente son los que dan con una diferencia de 2, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 3, de 2 a 4 o de 3 a 5. Entonces, miren, si yo digo, voy a hacer el arco que vaya desde 1 hasta 3, es decir, un carro comprado en el año 1 que se conserva en servicio por 2 años, es decir, 1 a 3, pasó de 1 a 3 años el carro. ¿Cuál sería el peso de ese arco? Miremos la tabla. Un carro comprado en el año 1 que se mantiene en servicio durante 2 años, pues según la tabla, el costo de reemplazarlo por allá es 5.400. Ese arco es 5.400. Y miren lo fácil que se hace, digamos, este esquema, ¿no? O sea, todos los de esta columna son los que tienen un salto de 2 años. Y los de esta columna los que tienen un salto de 1 año. Y los de esta última columna, los que tienen un salto de 3 años. Bueno, ahora sería 2, 4. 2, 4. Entonces aquí. Un Profe, auto de 1 comprado. a 3 no debería ser 9800. ¿Qué dices de este? ¿Que este debe ser cuál? De 1 a 3 no debería ser 9800. No. ¿Qué significa 1 a 3? Significa un año que se compró en el año 1 y que se reemplazó en el año 3. O sea, el carro fue el año 1 al año 3. ¿Qué significa eso? Que el carro estuvo en servicio por 2 años. Así, cada arco significa eso. Cuándo se compró el carro y cuándo se cambió, cuándo se reemplazó. El arco 1-3 significa comprado en el año 1, reemplazado en el año 3, significa que el carro estuvo en servicio durante 2 años. Por eso el peso es 5.400. Así se interpreta. Ahora sí, ese 9.800 ya vamos a ver dónde va. No, pero no iré ahí. Ya vamos a ver dónde va el 9.800. Bueno, aquí borré lo que no medía. Listo, ahora. Entonces, el arco 2-4, ¿qué significa? Un carro que se compró en el año 2 y se reemplazó en el año 4, es decir, año 2 con 2 años de uso. Año 2 con 2 años de uso es esto, 6.200. Hagamos otro salto de 2 años. Un carro que se compró en el año 2 y que se reemplazó por allá al final, ¿no? En el año 5, ya cuando se acabó todo.
Entonces, ¿qué es eso? Año 3 con 2 años de uso, pasó de 3 a 5. Año 3 con 2 años de uso es esto. Sería 7100. Así se construye la red a partir de la tabla. Cada columna me representa los saltos. La primera columna son los saltos de un año, los que pasaban de 1 a 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. La segunda columna son los saltos de 2 años, es decir, de 1 a 3, de 2 a 4 y de 3 a 5. Y ahora sí, la tercera columna son los arcos con un salto de 3 unidades, de 3 años. Entonces sería de 1 a 4 y de 2 a 5. Este 9800 significa un carro que se compró en el año 1 y se conservó por 3 años, es decir, sobrevivió 3 años, pasó del año 1 al año 4, es el arco 1, 4. Bueno, ya me estoy quedando aquí como corto de espacio, entonces por aquí. Aunque bueno, esto no tiene que ser así como una línea, ¿no? Aquí lo que es hacer como una línea de tiempo, 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes pueden hacer cualquier configuración de los años, ¿no? Lo importante es que las conexiones pues se establezcan bien, ¿no? Como tiene que ser. No tiene que ser así pues como algo lineal, ¿no? Aquí de pronto pues por hacer como énfasis en el tiempo lo hice así. Saltos de 3 años, continuemos. De 1 a 4. Un auto comprado en el año 1 que se conservó en operación durante 3 años, por tanto llegó hasta el año 4 y el costo de reemplazarlo por allá fue de 9800. Y finalmente, último salto de 3 años, 2 a 5. Entonces, por acá a la derecha. Entonces sería así. Un auto comprado en el año 2 que sobrevivió, que se conservó 3 años, por tanto llegó hasta el año 5. Entonces aquí está. Comprado en el año 2 con 3 años de servicio, el precio es 2.700. Bueno, la solución al problema es equivalente a la ruta más corta entre 1 y 5. Uno diría, pues no sé, a mí se me ocurre comprar los carros en el año 1, aguantarlos lo máximo que se les pueda aguantar, que es 3 años, es decir, pasar de 1 al año 4, bueno, está por debajo, de año 1 a año 4 y después aguantarlos un año, ¿no? ¿Cuál sería el costo de esa estrategia? Sería 9.800 más 4.900. Eso es lo que uno dice, no, pues compremos los carros en el año 1 que aguanten lo más que puedan aguantar y se cambian en el año 4. Pero alguien diría, yo tal vez tengo una mejor estrategia, ¿no? A mí se me ocurre de pronto, no sé, comprar un carro, obviamente pues acá se tiene que comprar un carro en el año 1. La pregunta es cuánto tiempo aguantarlo, ¿no? Comprar un carro en el año 1, aguantémoslo hasta el año 3 y después se lo cambia aquí hasta el año 5. Entonces el costo sería 5.400 más 7.100. De eso se trata. De todas las posibles estrategias para hacer el reemplazo, ¿cuál es la más económica? Miren que este problema, como es una red pues, tan simple, se podría hacer por tanteo, se podría hacer a mano. Pero pues hay obviamente un problema real sería mucho más complejo, ¿no? Si, digamos, hay una tabla mucho más grande, con muchos más años de horizonte de planeación y muchos más años acá, pues, para los años de operación, podrían ser, no sé, podrían ser perfectamente hasta 10 años, ¿no? Pues sería una red mucho más compleja que obviamente para resolverla, pues, a mano sería muy complicado, ¿no? Pues ahí ya sabemos que hay un algoritmo que se puede ejecutar fácilmente que me calcule la ruta más corta. Lo importante es ingresar los datos bien. Entonces pongo aquí la solución a este problema. Equivale a la ruta más corta entre 1 y 5. Miren que este año 5 es como el fin del periodo, ¿no? Es como ya terminó pues el periodo del alcalde, lo que sea, el presidente de la compañía, bueno.
Ustedes pueden experimentar ahí, miren, este problema pues es corto, ¿no? Es pequeño, tiene pocos datos, tiene pocos arcos la gráfica, entonces ustedes pueden, o ya saben, ¿no? Pues ahí les puse los códigos aquí en Teams, en la sección de material de clase, si quieren, aunque no se justificaría hacer eso en MATLAB, pues es demasiado sencillo, ¿no? Ahí podemos rayar a mano y ver cuál es la mejor ruta entre 1 y 5, la ruta más corta en este caso. ¿Cuál es el peso de esa ruta y cuál es la ruta? Entonces les queda como ejercicio. Es un ejercicio interesante, pues un problema interesante que se puede resolver con redes, ¿no? Si una empresa conoce, digamos, pues esos datos, ¿no? ¿Cuál es su horizonte de planeación a futuro y cuánto tiempo puede estar en servicio cada determinada, pues de cierto tipo de máquinas? Se puede hacer una estrategia para decir la mejor manera de reemplazarlas en ese tiempo. Puede ser un horizonte de planeación de 20 años, ¿no? Puede ser una cosa mucho más compleja que esta. Ese es un problema, pues obviamente, como con datos pequeños para que se pueda modelar fácil. Un problema real sería pues mucho más extenso. Bueno, ahora vamos a ver otro problema también interesante, pero en este caso podemos pensar que las redes representan, a ver, inicialmente podemos suponer que son como tuberías de algo. Tuberías que transportan gas o fluido, pero más adelante vamos a ver que ese modelo se puede generalizar para otro tipo de situaciones. Pero inicialmente pensemos eso. Pensemos que nuestra red representa un sistema de tuberías y que el peso de cada arco, obviamente esto es orientado y con pesos, y que el peso de cada arco representa la capacidad máxima de carga de esa tubería. Puedes llevar máximo 1 galón por minuto, no sé, pues. Ahí pues cada tubería tiene como su capacidad máxima de carga. Y el problema se conoce como el flujo máximo, y otro de los problemas pues clásicos de redes, muy fácil de manejar y que tiene muchas aplicaciones. No solamente la parte de las tuberías, o los sistemas de transporte, de bombeo, solamente que así lo entendemos más fácil. Eso es lo interesante de las redes, que se pueden aplicar los problemas a situaciones que uno de pronto no se imagina que se puedan modelar así. Entonces empecemos con esto ya. Eh, Primero analicemos este par de redes que son simplemente segmentos lineales. 1, 2, 2, 3. Obviamente redes pues orientadas y con pesos. Aquí decimos que el peso de 1, 2 es 10 y el peso de 2, 3 es 6. Bueno, y aquí pues es al revés, 6 y 10. Entonces la pregunta es, si suponemos que esto representa dos segmentos de tubería, un tubo que va de un punto A1 a un punto 2 y otro tubo que va de un punto 2 a un punto 3. Dos segmentos de tubería conectados entre sí. Y supongamos que este número, este peso, representa la capacidad máxima de carga de esa tubería. Si se excede esa capacidad, el tubo se revienta. O sea, cada tubo tiene pues como su capacidad máxima de carga. Más no puede transportar, de transporte, pensémoslo así. Entonces, este segmento de tubo, pues es un tubo grueso que puede mover, no sé, 10 unidades de volumen por unidad de tiempo, pues, galones por minuto, lo que sea, por segundo, bueno. Y este tubo, pues, mueve 6 unidades de volumen por unidad de tiempo. Entonces, este tubo es más grueso que este. Eso es lo que significa. Entonces, la pregunta es, en general, si yo tengo que transportar, tengo que bombear algo a través de toda la tubería, de los dos segmentos, ¿cuál es la velocidad máxima a la que lo puedo hacer? ¿A 10 o a 6? Entonces uno dice, pues a 6, ¿no? Máximo 6. Porque estamos restringidos a esta capacidad. O sea, de nada sirve que el fluido se pueda bombear aquí a una velocidad de 10, si cuando se llega a este otro tramo, se puede bombear a una velocidad de 6. Entonces, en general, la velocidad de todo el segmento es de 6. Al revés, supongamos que el primer tramo de tubería es delgado.
y me permite bombear 6 unidades, bueno, 6 lo que sea, ¿no? 6 unidades de volumen por unidad de tiempo. 6, a una velocidad de 6. El segundo tramo de tubería es más grueso. Me permite bombear hasta 10, pero entonces no tiene sentido, ¿no? Es imposible desarrollar esta capacidad máxima de bombeo porque no se lo podría alimentar con 10, ¿no? Como lo máximo que se puede meter por aquí son 6, lo máximo que continúa son 6, ¿no? Entonces, en conclusión, la máxima velocidad a la que se puede bombear por todo ese segmento de tubería, los dos tramos, es 6. Miren que es muy sencillo, ¿no? En general, si tenemos una ruta de segmentos de tubería, pensémoslo así, y cada segmento tiene una velocidad máxima, un flujo, una capacidad máxima de carga, pues, de transporte. Lo máximo que se puede bombear, la capacidad máxima que se puede desarrollar por esa ruta está determinada por el menor peso. Yo puedo tener 10 segmentos de tubería. Bueno, los que pongo acá, 6, hice 6. Cada uno con capacidad de 10. Y por aquí hay uno con capacidad de 3. Ya todo el resultado, ¿no? La velocidad máxima por esta ruta es 3, porque aquí está el punto débil. Entonces la parte del flujo máximo se piensa en ese sentido. Inicialmente suponemos que nuestra red es como un segmento de tuberías o algo que transporta algo y que los pesos representan como la capacidad máxima de carga o velocidad máxima de transporte. Y lo que queremos saber es, si tenemos un sistema mucho más complejo, obviamente no esperemos que sea un sistema lineal, ¿no? Un sistema de tuberías puede ser una cosa muy compleja. Yo tengo pues una cosa de cualquier nivel de complejidad, pero la pregunta es la misma. Si estamos sometidos a ese sistema de tuberías, a esa red, y cada uno de los tubos tiene una capacidad de carga, entonces, ¿qué es lo máximo que se puede transportar desde este punto hasta este punto, teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno de los tramos, de cada uno de los segmentos de tubería? Si tenemos claro esto para algo lineal, ya lo podemos desarrollar fácilmente para redes más complejas que no son lineales. En este caso, pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, algo lineal. Y como siempre, pues vamos a ver que este problema, este modelo, se puede aplicar en situaciones que uno de pronto no se imagina. Uno dice, ¿dónde se aplica esto? Pues en tuberías, pero también se puede aplicar en otros casos. Como siempre, todos los problemas de redes, gran parte del éxito de la simplicidad tiene que ver con la notación que se maneje. Desafortunadamente, esta notación pues como que no es estándar, cada libro, cada autor tiene pues como sus detalles, algunos exageran y la complican innecesariamente, pues yo trato siempre de ver como la notación más simple, la idea es entender el problema, no complicarlo. Y pues para casos grandes, ¿no? Pues ya tenemos un código que lo resuelve. Entonces haremos la siguiente notación. Aquí la terminología que se maneja es flujo usado, flujo residual, o capacidad usada, capacidad residual. O sea, de la capacidad máxima de carga que tiene un segmento, un tubo, un arco, qué capacidad se ha usado y qué capacidad todavía se puede utilizar, está pendiente por utilizar. Entonces, miren, digamos que ya hay un segmento de tubo que va desde 1 hasta 2. Entonces, este número 10 representa la capacidad máxima, la velocidad máxima a la que se puede mover por ahí, ya saben, ¿no? Pues 10 unidades de volumen por unidad de tiempo, como lo quieran pensar. Este 10 es la capacidad máxima del tramo de tubería.
significa eso, ¿no? Que pues aguanta máximo 10. Si se pasa a 10, el tubo se podría reventar. Bueno, igual es... pero no estará trabajando siempre su capacidad máxima. Es posible que si su capacidad máxima es 10, solamente esté utilizando 8 o 7 o 6, o no esté utilizando nada. Entonces, por convención, ese número se parte en dos. Capacidad, digamos, usada y capacidad residual. Por convención, que me parece muy lógica, la capacidad usada se pone cerca del nodo de llegada. Entonces, digamos que ya utilizamos de esos 10, utilizamos 7. Entonces, yo pongo aquí un 7. Lo pongo cerca del nodo de llegada porque estos 7 fue como lo que ya se transportó, lo que ya se usó, está por allá, está al otro lado. Y 3, obviamente los dos deben sumar 10, que todavía están pendientes de usar, que tal vez nunca se utilicen. Entonces a esto le vamos a llamar capacidad usada, o así, parte usada. Y a este número que está cerca del nodo de partida se le dice capacidad residual. Eso es lo que todavía está pendiente por usar. Por obvias razones, ¿no? La capacidad usada más la capacidad residual, pues tiene que ser igual al total, ¿no? Eso pues es claro, ¿no? Eso podría ser 0,10, 1,9, 2,8, 3,7, 4,6, como sea, pero pues siempre hay ciertos números que sumen 10. No tiene sentido pues que sea diferente. Esa es la notación que se maneja aquí. Cada arco tiene un peso, el peso se divide en 2. Bueno, este algoritmo del flujo máximo, como siempre, aquí pongo más o menos como los pasos, pues digamos, de una manera medianamente formal, y ya después a la hora de aplicarlo van a ver que eso es muy simple. Bueno, aquí digamos, hay que definir algo. Esto que voy a definir es algo que se puede hacer de manera opcional, pero tenemos que establecer de alguna manera. Vamos a, bueno, no es que ya estaba acá definido, pero lo quiero pues resaltar, porque para el algoritmo hace falta un criterio para elegir caminos, y el criterio será este. Un camino de incremento o incremental no es el que pese más o el que pese menos, simplemente es, en cada nodo, ustedes continúan por el mayor peso. Ustedes tienen, digamos, dos salidas. Ustedes se van por la salida más pesada. Llegan al siguiente nodo. Este nodo tiene 3 salidas. Ustedes continúan por la salida más pesada. Miren que no necesariamente implica la ruta más pesada o la ruta más larga o el camino más pesado, no. Se llama camino de incremento, camino incremental. Ir haciendo el recorrido de tal modo que cada nodo se toma de la salida más pesada, de mayor peso. Este algoritmo se basa en hallar caminos. Y una de las formas de escoger caminos, aunque realmente la verdad es que no importa los caminos que se elijan. Uno puede elegir caminos de inicio a fin de manera arbitraria, hasta que todos los caminos vayan quedando cerrados y ya terminamos. Pero una forma pues, de establecer como un orden para establecer caminos es con el camino de incremento o camino incremental. El algoritmo dice esto. Como siempre, pues ahí están los pasos más o menos formales, pero vamos a entenderlo de manera así sencilla. Vea, en resumen, lo que vamos a hacer es empezar a hallar caminos de inicio a fin. Cada que hallamos un camino de inicio a fin, que se recomienda escoger, tomando el criterio del camino de incremento, cada que hallamos un camino de inicio a fin, se va a poner y actualizar etiquetas. Escogemos un camino de inicio a fin, actualizamos etiquetas. Después otro camino, así. Un arco se considera cerrado
un arco se considera cerrado cuando ha usado toda su capacidad. O sea, cuando tiene cero residual. Si este arco a mí me llegara a quedar, por ejemplo, cero residual y es usado, yo digo, bueno, este camino ya lo usé al máximo, ya por aquí no puedo volver a pasar, está cerrado. Le hacemos alguna raya o lo borramos de alguna manera, indicamos que es un arco cerrado, un camino cerrado. Este algoritmo para cuando en todos los caminos hay arcos cerrados, por tanto no es posible llegar de inicio a fin. Dejémoslo como estaba, digamos que 3 de capacidad residual y 7 que ya se usaron. Este también puede ser un algoritmo muy sencillo. Entonces, bueno, como siempre, ¿no? Se entiende con práctica. Cuando uno ve los pasos así, y eso que aquí lo escribí pues de manera, digamos, informal. Uno como que no entiende mucho, pero cuando uno lo ejecuta, uno se da cuenta que eso es bastante sencillo. Bueno, por acá ya tengo un ejemplo preparado que vamos a rayar. La ventaja es aquí, pues puedo ir copiando y pegando, puedo ir rayando. No me toca hacer la gráfica nuevamente, nada más la pego. Entonces, ya sabemos. Vamos a suponer que esa red representa un sistema de tuberías y que cada uno de estos números es la capacidad máxima de transporte del segmento de tubería. Entonces la pregunta es, dado el sistema de tuberías y dadas las capacidades de transporte, ¿qué es lo máximo que se puede bombear o transportar desde el nodo 1 hasta el nodo 8? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo así? Miren que del nodo 1 están saliendo en total, por aquí salen 10, por aquí salen 15 y por aquí salen 12. O sea, del nodo 1 están saliendo en total 37. De esos 37, ¿cuántos logran llegar? ¿Cuántos pueden llegar hasta el nodo 8? Imposible que lleguen 38. Imposible que lleguen 39. Podrían llegar a 37, o podrían llegar a 36, o 35, yo no sé. Yo no sé cuántos llegarían. Esa es la pregunta. De los 37 que se están bombeando, que están saliendo desde el nodo 1, ¿cuántos logran llegar al final? A través del sistema de tuberías con esas restricciones. Miren que hay tramos, digamos, con muy poca capacidad, ¿no? Aquí hay un tramo nada más que carga 2. Hay tramos que cargan nada más 5. O sea, hay tramos pues, que nos preocuparían, tienen poca capacidad de carga. Y tramos pues con capacidad de carga muy alta, ¿no? Miren que uno ya ve que hay pérdidas. Por ejemplo, estos 15 que se mueven aquí, no podrían continuar todos, ¿no? Al nodo 4 llegan 15, pero a la hora de distribuirse, se podrían ir 5 por aquí, 8 por aquí, es decir, podrían ir ese máximo 13. Entonces, con toda seguridad, aquí me quedaría un residual de mínimo 2. Bueno, pero entonces continuamos. Esa es la idea, ¿no? De los 37 que salen desde el nodo 1, ¿cuántos van a llegar hasta el nodo 8? ¿Cuál es el flujo máximo? ¿Qué es lo máximo que se puede bombear de 1 a 8? Entonces, ahora sí, llegó la hora de poner etiquetas. Bueno, estaré copiando y pegando esto. Como les he dicho siempre, estas son cosas que uno tiene que hacer una vez en la vida, pues rayar esto a mano y ya después lo hacemos en el código. Pero es importante hacerlo a mano porque así entendemos cómo es que funciona el algoritmo. Entonces las etiquetas iniciales serían, el algoritmo dice, al inicio ponga todo residual, porque al inicio no estamos transportando nada, entonces todo residual, cero usado. Este lo pongo así. Oye, Dime. una ¿Sí? pregunta. Lo que entra tiene que ser equivalentemente a lo que sale. No, porque en el camino tienes pérdidas, en el camino hay algo que no puede llegar, nunca va a ser así, sería máximo. O sea, lo que sale es máximo lo que entra, o puede ser menos que lo que entra.
Y pueden salir más, No, de lo que entra. no, imposible. Mira el inicio, lo que hicimos al inicio, ¿no? De estos 10 que entran, salen máximo 6. Y aquí entran 6, pero no pueden salir 10. ¿Por qué no pueden salir 10? Porque entraron 6, pasaron por ese segmento de tubería. No importa que la capacidad de carga de aquí sean 10. Como le estamos metiendo 6, él transporta 6 y me saca 6. Entonces eso es lo que está ocurriendo. O sea, lo que sale es máximo lo que entra o menos que eso. Pero nunca puede salir. O sea, es que no tiene sentido, ¿no? Si estamos bombeando la energía eléctrica, al exacto, la energía transmitirla eléctrica, por no las puede aumentar el redes, flujo. pues Correcto. puede ir disminuyendo por la distancia o por la distribución, pero pues por los mismos cableados no va a aumentar el voltaje. Claro, es igual el ejemplo, porque ahí los cables tienen capacidad de voltaje. Es un cable muy delgado y un cable muy grueso, o una tubería, ¿no? Es imposible que por aquí se esté bombeando, por ejemplo, 10 galones por minuto y que aquí salgan 10 galones por minuto, ¿no? Hay un tubo delgado que no me permite hacer eso. La O aquí fricción, lo sí. mismo. Correcto. Si estamos ingresando 6 galones por minuto, no tiene sentido que saque 10 aquí, ¿no? Pues voy a sacar 6. Entonces, sí, de eso se trata. A través de un sistema de tuberías o de cables que tienen ciertas limitaciones, ¿qué es lo máximo que se puede mover de un punto de inicio a un punto fin? Esa es la idea de este modelo. Entonces empecemos. El etiquetado inicial es todo residual, nada usado. Todo el inicio, nada al final. Entonces aquí sería 10 residual, 0 usado. Aquí lo mismo. Aquí pondríamos 9 residual, 0 usado. Aquí sería 7 residual, 0 usado. Bueno, esto es pues, cuestión de poner numeritos y ya, pero tener mucho cuidado. Significa que no hemos empezado todavía como el transporte, el movimiento del flujo ahí. Ese es el paso inicial, el etiquetado. Bueno, aquí era un 8. Ahora sí, vea, en realidad ustedes pueden escoger de manera arbitraria cualquier ruta, inicio, fin. O sea, ustedes pueden irse por aquí. O alguien dice, no, yo me quiero ir por acá abajo. O arriba, ustedes pueden elegir cualquier ruta, inicio, fin. En este caso, inicio 1, fin 8. Y ustedes por esa ruta se preguntan, ¿qué es lo máximo que se puede cargar, mover o transportar por esa ruta? Y es como un juego de palabras. Lo máximo que se puede transportar o mover está dado por el mínimo peso. Ya saben, ¿no? Por la limitación, por las limitaciones que hay. Pero el algoritmo dice, una forma como de una sugerencia para buscar rutas es el incremental, pero recuerden, no es obligación, no lo tienen que hacer así necesariamente. Pero sigamos ese consejo. ¿Cuál es el incremental aquí? Bueno, entonces voy a poner aquí como estado inicial y como los comentarios correspondientes. Todavía no hemos empezado a transportar. Eso del incremental es como para programar, porque pues toca decir, ¿no? Elija una ruta con cierto criterio, no decir elija cualquier ruta. ¿Cuál sería el incremental? Pero el incremental es teniendo en cuenta las capacidades, digamos, que no han sido todavía utilizadas. Es decir, las capacidades residuales. Del nodo 1, la salida más pesada es esta, ¿no? 15. Cuando llego al nodo 4 tengo dos salidas. Me voy por la más pesada, que es esta, la de 8. Y aquí pues no tengo opciones, ¿no? Entonces ya, ahí tenemos una primera ruta, que sería la ruta
1468. Ahora sí ya saben cómo es. La capacidad máxima que se puede transportar por esa ruta está por el peso mínimo, está por el tubo más delgado. Pensémoslo así, el tubo más delgado es el que me daña todo. ¿Cuál es la capacidad máxima de esa ruta? Sí, ¿cuál es el transporte máximo de esa ruta? Yo digo, bueno, aquí está, 8. Lo máximo que se puede bombear por esa ruta es 8 por minuto o por unidad de tiempo. Entonces lo ponemos aquí, que el mínimo es igual a 8. Bueno, aquí lo que se va haciendo es como, pues, les recomiendo que lo hagan así. Ustedes vayan indicando qué hay transportado, cuál es el flujo transportado en total. O sea, por ahora el flujo es 0. Hasta antes de establecer la ruta el flujo era 0. Porque no hemos movido nada de 1 a 8. Todo era residual, nada usado. A partir de este momento el flujo es 8. O sea, ya transportamos 8. Como ya transportamos 8, la red se tiene que actualizar. Entonces, un momento. Simplemente ustedes cambian las etiquetas de lo que yo marqué en amarillo, porque obviamente pues, se reetiqueta lo que se utilizó, lo que no se utilizó va a quedar igual. Entonces continúo aquí. Voy a decir que el flujo ahora ya es 8, ya transporté 8. Y voy a proceder a reetiquetar. Digo, no, es que ya el flujo ahora es 8. Entonces, como ya transportamos 8, permítanme, yo borro esto. Esas etiquetas cambiarían. Ya no decimos 15.0, ahora decimos transportamos 8 y el residual sería 7. Ahora diríamos, transportamos 8 y el residual sería 0. Y ahora diríamos, transportamos 8 y el residual sería 2. Ojo que en cada paso, en cada iteración, queda al menos una ruta, pues un arco ya cerrado, bloqueado, quemado. Aquí, ¿cuál fue el que me quedó cerrado? Este. Cada que ustedes vean que haya un arco con capacidad residual 0, quiere decir que por ahí no podemos, por ahí no se puede transportar nada más. Ya ese tubo está en capacidad máxima, ya por ahí no pueden bombear nada más. Ya ese camino, ese segmento está cerrado. Bueno, entonces como ya bombeamos lo máximo que se pudo por ahí, busquemos otro camino. Recuerden, ustedes pueden elegir arbitrariamente cualquier camino, obviamente, ¿no? Este no lo pueden utilizar, este está cerrado. Bueno, ¿quién me dice otra ruta? Puede ser con el criterio del incremental. Ahora sigamos, incremental. Entonces, cuando salimos de 1, la salida más pesada es el 12. Entonces voy de 1 aquí, a 5. Puede ser arbitrario, ¿no? Voy a seguir por acá abajo, porque 5 y 5 empatados. Continúo aquí y llego aquí. Entonces ahora voy a transportar por la ruta 1578. Y como siempre, pensemos que es un sistema de tuberías y que estamos restringidos al tubo más delgado, al tubo con menos capacidad de carga. Lo máximo que se puede transportar por esa tubería está por el peso mínimo. Y el peso mínimo, ojo, peso mínimo residual. Residual, números a la izquierda, no a la derecha. El peso mínimo residual de esa ruta es 5, ¿no? Aquí tengo peso de 12, 5 y 8. El peso mínimo es 5. Entonces, listo. ¿Qué sigue ahora?
Vamos a decir a continuación que el flujo es 8 más 5, que el flujo es 13. Y vamos a reetiquetar esta ruta. Y así. ¿Cuándo paramos? Cuando todos los caminos estén bloqueados porque haya arcos que me impiden seguir de inicio a fin. Por ahora tengo un camino bloqueado, entonces continuemos. Bueno, aquí pues afortunadamente un poco que pegar. Se me ahorra mucho tiempo. Entonces voy a decir ahora que el flujo es 8 más 5. Voy a sumar, voy a darle suma indicada para que veamos que estamos calculando flujo por flujo, suma por suma. Ocho de la primera ruta, del primer bombeo, 5 de la segunda ruta, segundo bombeo. Ahora sí, vamos a reetiquetar todos los pesos, todos los arcos, los pesos que hay en los arcos de esa ruta. Entonces, como transportamos 5, aquí la cosa cambia. Entonces aquí sería, transportamos 5, me queda 7 residual. Aquí sería, transportamos 5, me queda 0 residual. Transportamos 5, me queda 3 residual. Y ya. Ya actualizamos los pesos residual y usado o capacidad residual usada de esa ruta. ¿Cuál fue el arco cerrado? Los arcos cerrados. Siempre queda al menos un arco cerrado. Pues este. El que tenga capacidad residual 0 se cierra. Por ahí no se puede seguir bombeando nada más. Siguiente ruta de bombeo, ya saben. Escojan cualquier ruta al azar que los lleve de 1 a 8. Como criterio, como sugerencia, se puede utilizar la incremental, pero no es cosa de una obligación. Voy a seguir por el incremental como por conservar pues el algoritmo, que no tiene que ser obligación hacer eso. Ahora, la salida más pesada está por arriba, 10. Ahora tengo salidas de 7, 7 y 10. Entonces salgo por arriba, 10. Aquí la salida más pesada es 9 y aquí 7. Entonces ahora voy a bombear, voy a transportar por la ruta 1, 2, 3, 8. Miren que ya esto es sencillo, ¿no? Lo que pasa es que es aburridor, pero es sencillo. Es ir rayando, reetiquetando, sumando flujos, vuelve y raye, reetiqueta y suma flujos. Es sencillo, pero es aburridor al final. Vamos a ver qué hay en código que se puede hacer automáticamente, pero hagamos un ejemplo a mano ya. Bueno, 1, 2, 3, 8. La capacidad residual mínima es igual a, sería 7, ¿no? Aquí tenemos 10, 9, 7. Y eso me da lo máximo que se puede bombear por esa ruta, es 7, que es la capacidad residual mínima. Y ya saben que sigue, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es que voy a reetiquetar esa ruta. Y vamos a ver pues cómo nos va ahí, cómo queda todo. ¿Dime? Tengo una duda, pues no es del tema, sino que tengo una duda. ¿Me puede recordar, por favor, los horarios de asesoría? No es curso no tienen asesoría pues como tal, digamos, aparte de la clase, pero cualquier duda me puedes escribir por correo, al final de la clase pues la podríamos ver. Ah, ok. La podemos mirar, no sé, de pronto el jueves, después de la clase. Igual es algo cortico sobre el algoritmo de la entrega. Sí, si quieres lo podemos ver al final de la clase, no hay problema. Listo, pero entonces el jueves lo podemos revisar. Listo, entonces luego lo podemos ver, no hay problema, vale. Gracias. Sí. Entonces acá estamos, seguimos por la ruta. Recuerden, no tiene que ser esa ruta, ustedes pueden elegir cualquier ruta posible, ¿no? Miren que tiene rutas bloqueadas. Ya este camino está bloqueado. Por aquí no podemos pasar, está bloqueado ese camino. Este camino está bloqueado. Ustedes pueden buscar cualquier ruta posible, no tiene que ser la incremental. Aquí estoy pues como
tratando de ser así como seguir las reglas, pero no tiene que ser así. Entonces voy a irme por arriba. Y por arriba yo veo que lo máximo que se puede mover es la capacidad mínima residual, que es 7. Entonces actualizamos. Primero actualicemos el flujo, ya sería 8 más 5 más 7. Primera ruta transportó 8, la segunda ruta transportó 5, la otra transportó 7. Y ahora actualicemos las capacidades de esa ruta. Entonces aquí este 10, como transportamos 7, se me convertiría aquí en 7 usados, 3 residual. Aquí sería 7 usados, 2 residual. Y aquí sería 7 usado, 0 residual. Es decir, aquí ya otro camino me quedó cerrado. Entonces ya ahorramos esto y aquí tengo un nuevo camino cerrado. Y ahora sí, ¿qué sigue? Pues fácil, ¿no? A ver, ya todo quedó cerrado, no, todavía se puede transportar, ¿no? Todavía hay posibles caminos de 1 a 8. Vamos a elegir otra ruta. Bueno, ya no sigamos con eso del incremental, vamos a ver nada más una posible ruta de 1 a 8. A ver, si me voy por aquí, me estrello, ¿no? Aquí está cerrado y acá arriba también. Pues por ahí no me sale, por ahí no salimos. Una posible ruta sería, ¿cuál? Sería pues como... Aquí tampoco, ¿no? Acá está cerrado todo. Por acá cerrado y por acá cerrado. Pues pensaba hacer esta, pero pues acá está cerrado también, ¿no? Por ahí no. Una ruta que tengo disponible es esta. Hay todavía capacidad pues de transporte por esa ruta. Entonces sería la ruta 1568. Y lo mismo de siempre, ¿no? El mínimo peso residual de esa ruta me da la capacidad máxima de transporte de esa ruta. ¿Y cuál sería en ese caso? 2. Tenemos un 2. Entonces lo que se seguiría pues sería, digamos, actualizar como los pesos de esa ruta y sumar ese 2 arriba. Ya, yo creo que ya de pronto nos queda otro, ya está la definitiva. Vamos a ver cómo quedamos. Primero actualicemos el flujo. Ahora sería entonces 8 más 5 más 7 más 2. Bueno, voy a ver que se haya conservado esa secuencia bien. Empezamos con 8, 8 más 5, 8 más 5 más 7, listo, sí, estamos bien. Y ahora actualicemos las capacidades residuales usadas para esa ruta, donde le transportó nada más 2. Esto cambiaría ahora. Se le suma 2 al usado y se le quita 2 al residual. Ahora sería 7 y aquí 2. Ahora sería entonces 2 aquí y 3 aquí. Y ahora quedaría esto al máximo, ¿no? Como transportamos otros 2, entonces quedarían 10 en la capacidad usada, 0 en la residual. Y me acaba de quedar esa pues un nuevo camino cerrado. ¿Hay más caminos posibles o definitivamente ya hicimos todo lo que se podía hacer? Ya lo hicimos todo, profe. Profe, ¿Sí? Dime.
Vos hiciste ahí que le sumaste 2 y le restaste 2. Sí. ¿Te refieres a cuál? A ver, devolvámonos. De la 1 a la 5. Quedó como una duda ahí. Sí, voy a hacer eso de nuevo. Vamos a hacer eso de nuevo, sí. Sí, porque ya estamos utilizando, digamos, un camino 2 veces, entonces hagámoslo de nuevo. Estamos aquí. Vamos a actualizar todo lo que está, digamos, en amarillo. Lo demás, pues obviamente no se tocó, queda igual. ¿Te refieres a la primera parte aquí? Sí, señor. Es que habías puesto 2, 7. Pues creo que es 5, 7, ¿no? Ah, sí, es claro, entonces 5, 7. Se transportó ya de 7 y acá se le resta 2 y queda 5. Sí, entonces sería así, sería así. Tal vez lo tenía mal ahí. Y acá pues ya sabemos, transportaron 2. Acá se le resta 2, quedaría 3. Acá pues se le suma 2 a esto transportado, serían 10 y la capacidad residual sería 0. Y eso me da pues ya un nuevo arco cerrado. Eso significa que la capacidad máxima de transporte entre esos dos nodos sería la sumatoria de lo que tenemos aquí. ¿Cuánto me da eso en total? 22. Entonces pongo aquí, no hay más rutas posibles de 1 a 8. Lo máximo es 22. Ustedes pueden intentar esto tomando diferentes rutas. O sea, yo podría haber empezado aquí tomando cualquier ruta, no necesariamente el incremental. Yo digo, no, pues a mí se me ocurre empezar, no sé, por una ruta por acá abajo. No hay ningún problema. Al final les va a dar 22. Eso el incremental es nada más una sugerencia, pero ustedes pueden elegir cualquier ruta, es tener en cuenta el flujo transportado, actualizar valores, otra ruta, actualizar valores, hasta que no haya caminos posibles. Miren que el algoritmo es bastante sencillo. Eso el incremental es básicamente carreta, pues como para programar con algún criterio. Porque yo no puedo decir, eso a cualquier ruta, ¿no? Pues tengo que dar un criterio ahí en la programación. Vea, muchas veces lo que más importa de esos problemas no es únicamente este dato. Lo que más importa puede ser esto. Porque esto me indica del sistema de tuberías qué se está usando y qué no se está usando. O sea, cuáles tubos se están usando a su máxima capacidad y cuáles de pronto no. Y cuáles hay, digamos, como un desperdicio, ¿no? Eso se conoce como el grafo residual o la red residual. Bueno, ahora sí, entonces, les comparto aquí la pantalla para que hagamos esto rápidamente. Bueno, voy a subir aquí donde está como la parte principal para ingresar eso en MATLAB y pues ejecutar el código para hacer el procedimiento que hicimos aquí manualmente, rayando, sumando. No, todavía no he abierto ese MATLAB. Ah, no, sí está abierto. Recuerden lo que les había dicho, ¿no? Lo importante es que cuando vayamos a ingresar esos datos, pues lo hagamos de manera ordenada. Ya dato ingresado se puede ir rayando. Bueno, aquí creo que me quedó muy grande.
Bueno, ahí se ve bien, voy dejando los datos entonces. Empecemos. Bueno, aquí les voy a mostrar entonces, esto ya les apunté esto aquí en Teams para que los puedan, se me vayan a ejecutar. No, es que estoy en la carpeta incorrecta, el medical no aquí es. For Fulcreson. Y trabaja con la matriz de adyacencia. No está programado como función, está programado como este. Y pues simplemente, siempre ustedes deben dejar esto como f igual a 0, porque ese f igual a 0 es el flujo inicial. Recuerden que dijimos, el flujo inicial es 0. No hay nada transportado todavía, el flujo inicial es 0. Eso déjenlo así quieto siempre. Y aquí se pone pues nodo inicial, nodo final, en este caso es de 1 a 8. Y aquí pues en la forma que está programado el algoritmo, la matriz de adyacencia se llama como cap. Voy a ingresarla como A y después la llamo como le digo que cap es igual a. Entonces hacemos. Vamos a hacer entonces todas las salidas del nodo 1. Recuerden cómo se ingresa a eso. Nodo 1 con llegada C. El nodo 1 llega a 2, 4 y 5. ¿Cuáles son los correspondientes pesos? En orden. 10, 15 de 12. Voy llenando la matriz. Si quieren pueden ir aquí rayando esto. Ya usé este, ya usé este, ya usé esto. Después bueno. Todas las salidas del nodo 2. Entonces, 2 con llegadas en 3 y 4. Y los pesos en correspondencia son 9 y 2. Miren lo fácil que es. Entonces ya rayemos esto que ya se ingresó. Bueno, el 3 solo tiene una llegada, ¿no? Una salida, pues 3, 8 nada más. Entonces ponemos posición 3, 8 es igual a 7. Ya usamos esto. Bueno, las salidas de 4, pues yo veo 2 salidas aquí. Entonces, bueno, voy a borrar aquí la pantalla para que me quede arriba pues bien organizado. Igual pues la matriz no se ha perdido, ahí está. Ahora sí. Bueno, quedamos en las salidas de 3, vamos a las salidas de 4. 4 con llegadas en 3 y 6. Los correspondientes pesos son 5 y 8. Esto es de mucho cuidado, ¿no? Pues verificar esto después, ir rayando, tener mucho cuidado con esto. Ahora la salida del nodo 5. 5 salida, tienes llegadas en 6 y 7. Miren que como el dato está repetido, ustedes pueden poner nada más aquí 5 y ya se pesa 5 y 5, entonces ponemos nada más 5. Y nos repite el 5 aquí. Bueno, ya utilizamos esto. Bueno, me quedan el nodo 6, que solo tiene una salida. Sería posición 6, 8. De 6 a 8, el peso es 10. Y finalmente, bueno, borro esta pantalla para que me quede arriba bien. Posición 7, 8. El peso es 8. No olviden el pequeño detalle, ¿no? Si esa matriz no me queda cuadrada, estoy mal, porque la matriz de adyacencia siempre es cuadrada. Mira que me está diciendo que es de 7 por 8. Ya saben cómo se arregla el problema, ¿no? El problema es que el nodo 8 no tiene salidas. O sea, la fila 8 debe ser de puros ceros. ¿Cómo se arregla eso? Pues simplemente ponemos que A en la posición 8, 8 es igual a 0. Ahora sí, esa es la matriz de adyacencia para esta red. Yo creo que la ingresé bien, esperemos que sí. Igual ahora la verifico, pues si de pronto me da un resultado diferente. ¿Qué hacemos ahora? El algoritmo que les adjunté aquí pues en Teams simplemente es llamar a esa matriz, llamarla cap. Voy a cambiarle de nombre porque el algoritmo en el proceso la actualiza. Entonces el ingreso como cap, al final pierdo los datos originales, entonces voy a llamar A igual a cap. No, es que es al revés, qué pena con ustedes, cap igual a... Voy a asignar eso.
Acá es la nueva y pues la voy a tomar como los datos de A. Ya saben, este lo dejan como 0 porque es el flujo inicial, a menos que me digan, no, es que inicialmente transportó algo. No, acá inicialmente no ha transportado nada. Vamos a ver el flujo desde 1 hasta 8, simplemente es ejecutar esto. Escribir pues acá el nombre del código o ejecutarlo acá desde ese botoncito. Entonces vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Y miren, me está diciendo, el flujo máximo es 22, eso fue lo que nos dio 22. Y este es el dato más importante. El grafo residual. El grafo residual. Y yo creo que ese grafo residual lo está guardando en la variable cap, creo que lo que es, a ver. Sí. O sea, este algoritmo está diseñado así. La variable cap la va actualizando y al final lo que queda es el grafo residual. Y se la lena, después ponerla en cap para quedarme con los datos iniciales de A. Esta variable cap es importante. Capacidades residuales. Miren que lo que nos queda es, hay una matriz simétrica. Lo más importante realmente son las capacidades residuales. ¿Cómo queda la red residual? ¿Qué se usó? ¿Qué sobró? Miren, voy a bajar aquí un poco. O que esto es posible que no sea, o sea, no tenga solución única. Ese dato 22, pues sí, pero esa red residual podría ser que no sea única. Bien, tenemos algo simétrico, perdón, simétrico no. Simétrica no queda esta matriz, es imposible, es muy raro que quede simétrica. Una matriz cuadrada con diagonal de ceros. Un momento, yo aquí resalto la diagonal. Y vamos a ver lados opuestos de la diagonal. Es decir, posición 1, 2 con posición 2, 1, 3, 4 con 4, 3. 2, 6 con 6, 2. A los lados opuestos aparecen capacidad usada, capacidad residual. Miren, vamos a analizar la posición 1 con la posición 2, 1. La es 7. La posición 2, 1 es 3. 1, 2, 1 es 1, 2. Miren el arco 1, 2 con qué capacidades quedó. 7 y 3. ¿Dónde está la usada? ¿Dónde está la residual? En ese algoritmo, cómo se configuró, la capacidad usada está abajo y la capacidad residual está arriba. Entonces, ojo con ese dato. En la parte superior, en el triángulo superior, me queda la capacidad residual. O sea, todo esto fue lo que no se alcanzó a usar. Y en la parte de abajo, pues el que configuró el algoritmo lo hizo así. Se puso la capacidad. ¿Por qué no se puso al revés? Pues bueno, el que hizo el algoritmo lo hizo así. Lo quiso poner así, arriba residual, abajo usado. Entonces, si yo quiero saber la capacidad usada y residual de un arco, simplemente le pregunto a esa matriz. Supongamos que es algo muy grande. Ojo que es posible que la matriz no corresponda exactamente con la gráfica porque esta respuesta no es única. Digamos que es una matriz muy grande y yo no tengo tiempo de estar viendo pues entrada por entrada, quién quedó arriba, quién quedó abajo. Entonces yo quiero saber cómo me quedó configurado el arco 5-6. Entonces pues simplemente me pregunto aquí. Cap en la posición 5-6 y después cap en la posición 6-5. Está 3 y 2. El arco 5-6 quedó así. Miren el arco 5-6. ¿Dónde está el arco 5-6? 3 residual, 2 usada. Si ustedes ponen el sentido del arco, les va a mostrar la capacidad residual. Si lo ponen al revés, les va a mostrar la capacidad usada. Miren que así fue. Yo puse 5-6, que es el sentido del arco. ¿Y qué demostró? 3. Que es 3 en la gráfica. La capacidad residual. Si lo pongo en el sentido inverso, me muestra la capacidad usada. Cuando lo puse 6-5, me mostró la capacidad usada, que es 2. Vamos a ver si me quedó igual el arco 7-8. Pues aquí pondría cap 7-8.
y 8, 7. Me quedo como 3 y 5. ¿Sí lo ven? Aquí está, 3 y 5. Entonces recuerden, si lo ponen en el sentido del arco, les da la capacidad usada. Perdón, residual. En el sentido del arco da la capacidad residual. Si yo lo pongo como 7, 8, me debería dar 3. Y aquí está, 7, 8 me da 3. Y si lo pongo en el sentido opuesto, me da la capacidad que se utilizó. Entonces, bueno, ya saben que tienen esto disponible aquí en Teams para que puedan experimentar y pues ahí trabajar con esos algoritmos que con toda seguridad harán falta para el examen, porque pues hacer esto a mano no es una buena idea. Entonces, listo. Continuamos la próxima clase con más ejemplos del problema del flujo máximo aplicados a situaciones más interesantes y empezamos ya con un problema nuevo. Listo, profe, muchísimas gracias. Que estés bien. Bueno, Feliz luego. noche. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Estás bien. Gracias, profe.